Buenas noches, paz de Cristo, iglesia, amigos que nos acompañan en este momento con este segundo estudio. Abramos la Biblia. Es un placer, un honor para mí estar en esta hora transmitiendo este tema, ya que nos puede ser de grande beneficio. Por lo tanto, los invito a que juntos, en familia, si están con sus amigos, nos dediquemos un momentito al estudio de la palabra de Dios. Les invito a hacer una oración de inicio. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, aquí estamos en tu presencia en esta hora, dándote la honra y la gloria, Señor Jesús, por estos momentos tan importantes que tú nos das, Señor, para el estudio de tu palabra. Yo te pido, Señor Jesús, que tú me ilumines, Señor Jesús, mi mente, mi corazón, y que ilumines, Padre, los corazones que a través de este medio, Señor, escuchan tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Y cualquier otra necesidad que haya, Señor, sea suplida por medio de tu palabra, Señor, y esta oración. Danos fe, Señor, danos una grande fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Bueno, pues iniciemos con este tema tan importante. Abramos la Biblia. Este es el segundo tema que vamos a transmitir de este estudio de casa. Es muy básico, muy esencial, ¿verdad? Para aprender y conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a tomar como escritura 2 de Timoteo 3:16 al 17. Si tiene ahí su Biblia, ábrala, abra su celular en la Biblia y leamos juntos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y iniciemos con abramos la Biblia. Hablemos un poquito de la Biblia, cuán importante es el contenido de la Biblia. La colección de textos que conocemos como la Biblia o las Santas Escrituras se escribió en un periodo de más de 1600 años. La primera parte fue redactada por Moisés, la última fue escrita alrededor de 100 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por varios autores. Hablo de sus discípulos, los que caminaron con Él, los que estuvieron con Él, sus apóstoles, que fueron testigos de los hechos maravillosos de nuestro Señor Jesús. Primeramente, la Biblia es universal, no es particular de ningún grupo religioso, sino que trae un mensaje universal para todo mundo. Además, es un libro histórico, un libro simbólico, pero es un libro espiritual, es la palabra de Dios. La Biblia ha sido objeto de muchos ataques. La han querido destruir y desaparecer sus textos. Desde tiempos imperiales han tratado de torcer su significado e inspiración, pero es un libro sagrado que jamás será destruido. En Mateo capítulo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que podemos tener la confianza de que la palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios y estará con nosotros hasta el fin, hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne a este mundo. Y aún estando en este mundo, en su reino, ahí estará la palabra de Dios. Por eso es muy importante el pensar, el analizar
abramos la Biblia. Muchos escépticos aseguran que la Biblia simplemente provee a los lectores modernos mitos y ficciones literarias del mundo antiguo. Basándose en esto, niegan las verdades que hay en ella y rechazan la necesidad de una fe personal, ya que Dios no solamente habla a las multitudes, sino que Dios habla en lo personal. El Señor te habla. Cada vez que lees tú la palabra de Dios, te vas a encontrar con una palabra necesaria para tu vida y que va a ser oportuna y te va a sacar de alguna necesidad o de algún problema, y sobre todo te va a sacar a lo mejor de un mal camino y acercarte al Señor. Entonces, muchos rechazan la palabra, argumentan que se trata de sensibilidad multicultural. Todo eso se respeta, pero el mensaje, ahí está. El mensaje es el mismo, no cambia. De manera que hay que tener la fe y la confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad. La palabra de Dios es el mismo Dios hablando, porque su palabra es vida y es verdad. La Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Nos habla a nuestra conciencia. Pese a que es el libro más vendido en el mundo, no debemos tomar su lectura a la ligera. Es importante leerla, estudiarla, practicarla y compartirla, de modo que tengamos una mejor relación con los demás y sobre todo un vínculo estrecho con nuestro Dios. Por eso es muy importante la palabra de Dios. La Biblia significa libros. Contiene 66 libros en total. Otras versiones contienen 7 libros más que se consideran libros apócrifos. Eso significa sin la inspiración divina, ya que se escribieron durante un periodo en que Dios no hablaba o no habló a su pueblo de Israel. La Biblia original hebrea no los contiene, y esto lo vemos a través de la historia. Había un grupo de religiosos que se llamaban los masoretas, de mayor importancia en el pueblo judío. Ellos no incluyeron en el canon bíblico esos libros históricos, que también pueden llamárseles libros históricos, de manera que los únicos libros aprobados pues son 66 libros del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, perdón. Toda la Escritura es inspirada divinamente. Esto significa con el soplo divino. Cuando Dios habla, sus palabras son espíritu y son vida para el alma sedienta. Con el soplo divino le dio vida al primer ser humano, o sea, Adán. A los apóstoles sopló y les dio y les dijo recibir el Espíritu Santo en Juan 20:22. Con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Con su palabra sanó a muchos enfermos. Si Dios se inspiró en escribirla, es para que se predicara, es para que fuera sanidad al alma sedienta, al alma pecadora. Es porque sabe que la necesitamos. Usted necesita la palabra de Dios.
En el Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que ella nos enseña a andar por el verdadero camino, y ese camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso hay que buscar ese camino, hay que encontrar ese camino. ¿Y sabe dónde está? En la palabra de Dios. La palabra nos enseña quién es Dios, nos enseña sobre la creación, la palabra nos enseña su voluntad, la palabra de Dios nos enseña sobre el pecado, nos enseña el carácter de Dios, nos enseña su divinidad, sus propósitos en su llamado hacia nosotros. Porque todos tenemos un llamado y hay que encontrarlo. Y ahí está en la palabra de Dios. De manera que la palabra nos enseña, ¿sí? Nos enseña todas estas cosas que le estoy diciendo. Pero la palabra de Dios también nos corrige. ¿Sí? ¿De qué nos corrige? De nuestro mal camino. Nos corrige, ¿verdad?, sobre el pecado, la carnalidad, nuestro hablar, aún en nuestro caminar. En todas las cosas la palabra de Dios nos corrige. Entonces, la palabra nos redarguye, como dice ahí la enseñanza. ¿De qué nos redarguye? Pues cuando cometemos un error, algún pecado y ofendemos a nuestro Dios. Si leemos la palabra de Dios y si andamos mal delante de Él, la palabra de Dios nos va a redarguir. Esto quiere decir que nos va a hacer sentir mal en nuestro corazón. Y eso es algo bueno, porque esto produce un arrepentimiento para con Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué más hace la palabra de Dios? Nos instruye en toda verdad, en el conocimiento de Dios, en su justicia, en lo que es santo, entre la mentira y la verdad, en lo que es Dios y lo que es del hombre o lo que es del pecado. Ahí está todo en la palabra de Dios. Por eso lo invito a leerla. Lo invito a que usted abra con ese entusiasmo, con ese amor, abra la Biblia. No la tenga ahí solamente llenándose de polvo. La Biblia es para leerla, para comer ese pan espiritual. Dice: cuando uno acepta la palabra de Dios, acepta a Dios. Mientras usted no acepte la palabra de Dios, no está aceptando a Dios. Pero cuando usted abra su corazón a la palabra, entonces a la misma vez usted va a estar aceptando a Dios en su corazón. El propósito de Dios es que todos acepten su mensaje a través del Evangelio, de que se arrepientan, de que se bauticen, de que reciban el Espíritu Santo y que también den fruto, que estén dispuestos a confesarlo y a seguirlo y a predicarlo. Dios nos pide todo eso. Pero ahora veamos la siguiente página, lo que es el Antiguo Testamento. Muy importante entender, ¿verdad?, qué contiene la Biblia. Y la Biblia se divide en dos partes, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y veremos un poquito sobre el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento abarcan aproximadamente 3.600
años de la historia del hombre hasta el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Después de ahí, hasta los tiempos de Jesús, 400 años de silencio, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se le llama así 400 años de silencio? Bueno, porque no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel. No hubo profetas legítimos, por decirlo así, quienes trajeran un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Dios no habló a su pueblo en 400 años antes de la venida de Cristo. Y todo lo que conocemos como libros apócrifos fueron libros que se escribieron durante ese tiempo. Y por eso se le llaman apócrifos. No tienen la inspiración divina. Y es por eso que no se aceptan en el canon bíblico, en el Antiguo Testamento. Son libros básicamente históricos, pero no inspirados. Jesucristo, dice, le dio importancia al Antiguo Testamento. ¿Por qué le daría importancia al Antiguo Testamento? Muy importante saber esto, ya que su contenido es una armonía con el mensaje de Dios del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es una armonía, es un mensaje. ¿Sí? Los profetas hablaron de Jesucristo, hablaron en su mensaje, hablaron de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías refleja lo que habría de ser el Evangelio. Y más le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque él se enfocó mucho en el Mesías, el enviado de Dios. Vamos a leer una escritura. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se fijan? Ya desde aquel entonces, pues ya se estaba hablando de la venida de Jesucristo. Y esto era algo muy importante, y fue muy importante para aquel mundo y para nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo el Antiguo Testamento es importante, así como el Nuevo Testamento. Otra escritura en el 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y es lo que necesitamos, que Dios abra nuestro entendimiento, que Él nos dé sabiduría a través de su Espíritu Santo para comprender su palabra. Es indudable que Él les enseñó del Antiguo Testamento como lo hizo en el camino a Emaús, que dice la Biblia: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. De manera que en muchas partes de la Biblia o del Antiguo Testamento se hablaba ya de Jesucristo, pero en esencia su expresión sugiere la apertura sobrenatural de su mente para recibir las verdades que revela el Espíritu Santo. Aunque habían sido tardos para entender, al final lo entendieron, al final vieron con claridad y comprendieron quién era ese Jesús. La pregunta es: ¿tú conoces quién es ese Jesús? ¿Tú sabes quién es ese enviado de Dios? Y si no lo sabes, pues te invito a que estudiemos más la palabra de Dios. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes.
Número 1, la ley o el Pentateuco, que abarca desde Génesis hasta Deuteronomio, y luego le sigue el libro de historia, que son 12 libros, y abarca desde Josué hasta Segunda de Crónicas. Luego siguen los libros poéticos, que son desde Job hasta Cantares. Luego vienen los profetas mayores que es desde Isaías hasta Daniel. Luego los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. ¿Y cuál es la diferencia entre profetas mayores y menores? Pues es debido a su tiempo de profecía, a sus escritos que fueron menores. Pero el mensaje tiene la misma importancia. Así, cualquier otro mensaje en la palabra de Dios, hasta un solo texto bíblico, lleva el mensaje de Dios y lleva la inspiración de Dios. De manera que toda la Biblia es importante. Y por último, los invito a que veamos lo que es el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento. ¿Pero qué es un testamento? Un testamento es aquel donde el testador deja escrita su voluntad. Y en este caso, Dios no está presente físicamente, lo está en el Espíritu. Pero era importante que dejara algo escrito. Y eso es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Ahí está su voluntad. Allí encuentras tú lo que Él quiere, lo que Él dijo. El Nuevo Testamento contiene 27 libros en total y abarcan aproximadamente 100 años, ¿sí? Que es desde el nacimiento de Cristo hasta los tiempos de Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, y ahí Dios le reveló las cosas que habían de venir, y fue pues el último libro que se escribió. Pero ojo, algo importante, que fueron sus mismos discípulos a quienes el Espíritu Santo los inspiró para que escribieran. No debemos de aceptar cualquier otro libro, cualquier otra escritura que no hayan ellos escrito. ¿Por qué? Porque ellos no fueron testigos. Mas sin embargo, los que caminaron con Jesús, los que anduvieron con Jesús, el mismo Pablo, que a él se le reveló el Señor, o sea, le apareció rumbo al camino a Damasco, ahí lo tocó, ahí le enseñó, pero fue el Espíritu Santo. De manera que no necesitamos más, no necesitamos otros libros, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Dato importante, los escritos del Nuevo Testamento no son particulares de una iglesia o religión. Aunque religiosos hayan compilado los libros, el mensaje es universal y cada iglesia se rige de su contenido espiritual. Por eso te invitamos. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Contiene los primeros 4 evangelios, ¿sí? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí narran la vida de Cristo. Cada uno de ellos da su punto de vista. Y cada evangelio viene a ser un testimonio, un testigo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un libro histórico que se llama el libro de los Hechos, ¿sí? Y ahí es donde nace la iglesia que empezó con judíos y luego alcanzó Dios a los gentiles. Entonces, muy importante, ¿quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia?
La iglesia nació el día del Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo. Y Pedro, con esas llaves espirituales, o sea, cuando dio el mensaje, el primer mensaje que lo inspiró el Espíritu Santo, Él abre ahí el reino, y es cuando se bautizan más de 3,000 personas. Entonces es muy importante conocer su contenido. Pero también tiene 14 epístolas paulinas, o sea que las escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y esas son cartas dirigidas a la iglesia, a hermanos. ¿Sí? Y ahí tratan de la relación que debe haber entre un cristiano y Dios, entre la iglesia y su Cristo. Y hay 7 epístolas generales. Estas las escribieron los demás discípulos y también tienen la misma importancia. Son menos escritos, por eso se les llama epístolas generales, porque fueron varios los que las escribieron. Muy importante saber estos datos. Y por último tenemos libro de profecía, un libro profético o libro de Apocalipsis, libro de los últimos acontecimientos. Sí, muy importante también para la iglesia. De manera que te invito a que aprendamos la palabra de Dios. Los discípulos exclamaron: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Y la pregunta es, si ellos lo encontraron, ¿habrás tú encontrado al Señor? ¿Encontraste ya el camino que te lleva hacia la vida eterna? Pues ese camino es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué te parece este estudio? Muy importante, muy interesante. Ahora te voy a invitar a que hagamos una pequeña oración y a través de ella pedirle a Dios que Él nos dé esa revelación de su palabra. Porque también dice la Biblia que nadie viene a Él, nadie va al Padre si Él no le trae. Así que oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor, tu palabra es sagrada, tu palabra es santa. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido, Señor, por aquellos que no le hayan sentido, Señor, a estas cosas espirituales, que su interés, Señor, son las cosas de este mundo. Te pido por aquellos que están pasando una necesidad, Señor, que tú les des luz en medio, Señor, de la tormenta, en medio, Señor, de la dificultad. Te pido, Señor Jesucristo, por estos momentos, Señor, de contingencia, Señor, para que pronto pasen, Señor, y podamos reunirnos juntos, alabar y glorificar tu nombre. Señor Jesucristo, guárdenos en la fe, Señor. Guárdenos en su palabra. Señor Jesucristo, le pido por aquellas almas que no le han conocido, que usted les dé la oportunidad, Señor Jesús, de conocerle. Señor Jesucristo, yo sé que usted no les pide nada, Señor, más que un corazón arrepentido. Ahora, Padre Santo, tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, así como dice su palabra, Señor, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, iglesia, es un honor para mí
darles este pequeño mensaje. Compártanlo y sigamos buscando de Dios, sigamos orando por nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.